Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, Conciliación Demográfica y Proyecciones de la Población de México, estudios sobre las personas mayores, dirigidas a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades por parte del Consejo Nacional de Población que nos acompañarán durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadísticos e Informática del CONAPO, quien estará a cargo de la presentación del día de hoy. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y también me permito hacerles el uso de la voz para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias, Cintia. Por supuesto, damos la bienvenida a todas las personas que han tenido, déjenme calificarlo así, el acierto de poder intervenir en participar en este diálogo de INAFED, organizado con la colaboración del Consejo Nacional de Población y con la buena suerte de que el expositor sea el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, que es director de Análisis Estadístico e Informático de CONAPO, como ya se señaló. El tema, como todos los que se abordan en estos diálogos de INAFED, el tema es muy importante, pero además de la importancia, aquí hay que agregar otro concepto que es el de justicia. Desde luego, la exposición pondrá mayor énfasis seguramente en los temas estadísticos porque parece ser que la tendencia en nuestro país es a un gradual envejecimiento de la población como un todo, lo que implica un desafío para el resto de la población poder sostener a la parte que va envejeciendo. Esto es muy importante, pero su servidor quiere de todas maneras aprovechar esta singular circunstancia de poderme dirigir a todas y todos ustedes para subrayar que una de las acciones más positivas que puede emprender un gobierno es la de atención a sus adultos mayores. Sustituir el olvido e inclusive lo que se podría llamar el desprecio por una actitud de respeto y solidaridad. Por supuesto, en los hogares, en muchos hogares, millones de ellos, se atiende, déjenme decirlo así, a los amados viejitos y viejitas de la casa, pero no en todos lados. Hay lugares donde quedan abandonados ahí en la casa, en un rincón, como si fueran bultos estorbosos. Por eso, no puedo al intervenir dejar de llamar la atención sobre la enorme importancia que tiene la pensión para adultos mayores dispuesta por el actual gobierno de la República. Esto que para nosotros es importantísimo y de alguna manera pues muy novedoso y que esperamos quede permanentemente, es algo que no constituye novedad, que practica otros países con especial respeto a los ancianos, como es el Japón y muchos de los países europeos más adelantados. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto significa también un adelanto de nuestro país. Así debe ser visto. La vejez no es sinónimo de enfermedad. Se puede alcanzar la ancianidad
con salud, aunque hay que reconocer que al avanzar la edad va habiendo cierto deterioro físico. Y la gente, nosotros, las personas, tememos a la enfermedad porque nos entrega algunas cosas que están estigmatizadas y sobre las que no puedo extender. Una apariencia menos atractiva, ciertas formas de desprecio social, disminución de nuestras capacidades físicas, y cuando esto se relaciona con el trabajo, por supuesto, también menos fuerza. Y aunque no es sinónimo de enfermedad, también las capacidades, por ejemplo, la inmunidad, también disminuye. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que se puede llegar a la vejez en plena actividad y encontrar, cosa que debemos prever, el ejercicio de actividades alternativas adecuadas a la edad que vamos teniendo. Sobre este punto quiero llamar la atención e invitar a todos que se asomen al trabajo de una señora científica italiana, ya fallecida, Rita Levi Montalcini, que recibió el Premio Nobel de Medicina a los 70 años, a los 77 años, perdón. Lo recibió en 1986. Y una de las cosas que ella señala es en una obra muy hermosa que ella tiene, se llama El as en la manga, lo que todos debemos hacer, porque todos o hemos llegado o vamos para allá, debemos esforzarnos por transformar la vejez de la etapa más temida y penosa de la vida en la más serena y no menos productiva que las anteriores. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle. Sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática del CONAPO, para iniciar nuestra capacitación. Adelante, maestro. Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Para la Secretaría General del Consejo Nacional de Población es muy relevante participar en esta serie de diálogos virtuales y consigo en este sentido presentar las características de insumos necesarios para delinear la construcción de políticas públicas que permitan el beneficio de la población. Antes de empezar, reciban un cordial saludo de la maestra Gabriela Rodríguez del CONAPO. Y en esta ocasión en particular queremos justo platicarles sobre dos insumos, dos herramientas para la planeación muy importantes que se desarrollan desde el CONAPO, una relacionada con las proyecciones de la población y otra, como bien lo acaba de decir el licenciado, justo relacionado con la dinámica del envejecimiento demográfico y cómo desde el CONAPO se anticipa y se analizan diferentes escenarios y diferentes dimensiones de las personas mayores que hoy habitan, pero que también habitarán en el futuro en México y en cada una de las entidades federativas. En ese sentido, el orden de nuestra presentación justo está segmentada de la siguiente manera. En los dos primeros apartados les hablaré sobre las proyecciones de la población, su importancia, su naturaleza, cómo se construyen. Les mostraremos algunos contrastes de los resultados de las proyecciones de la población vigentes con respecto a otras fuentes de información sociodemográfica. Y a su vez, resaltaremos que las proyecciones de la población
más allá de brindarnos información sobre los volúmenes de la población, sobre la estructura de la, por edad, también nos permite anticipar y conocer tendencias sobre otros indicadores relevantes de la dinámica demográfica, como lo son la fecundidad, los comportamientos reproductivos de la población, la migración y la mortalidad. En una segunda sección nos enfocaremos en los estudios sobre personas mayores más recientes y finalmente daremos énfasis en algunos indicadores que se derivan de las proyecciones de la población de los municipios de México vigentes que permiten analizar la distribución de las personas mayores en el país en términos de volumen, en términos relativos, pero también algunas características propias como la feminización o no de las personas mayores a nivel municipal. Entonces, este sería justo el orden de la presentación y paso con el apartado de proyecciones de la población. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido es importante precisar por qué las proyecciones de la población son un insumo indispensable para la toma de decisiones de política pública para todos los ámbitos del gobierno, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, pero también en este caso, y que me parece muy importante que desde el CONAPO podamos participar en esta serie de diálogos y en ese sentido que cada una y cada una de las personas que están encargadas de autoridades locales del país, porque consideramos que desde allí es donde se crea el dato, donde se crea la cifra y donde se pueden justo incidir de manera directa en el bienestar de la población. Entonces, es importante enfatizar que las proyecciones de la población tienen diferentes unidades de análisis, si bien tenemos datos o cifras a nivel nacional, también se encuentra en este momento información a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios del país. En ese sentido, ¿para qué nos sirve o en qué ámbitos o qué demandas ayuda a satisfacer las proyecciones de la población? Una antes, Saraí, por favor. Y es importante enfatizar que constantemente se tienen demandas relacionadas con educación, cuántas escuelas, de acuerdo con si en un municipio X o Y tenemos niños o niñas que están demandando educación básica, educación preescolar, entonces justo las proyecciones de la población nos permiten conocer estas dinámicas de estructura por edad y planear en términos educativos cómo se va a distribuir la población en términos de salud, acceso o qué infraestructura hospitalaria o de servicios médicos van a requerir la población, pero también es importante para el abastecimiento de ciertos recursos como el agua, pero entre otros recursos energéticos, y a su vez es muy importante anticipar que las proyecciones de la población, o sea, los montos de la población, usualmente son los que o en general se utilizan para calcular indicadores de interés para la política o la agenda pública, como pueden ser el desempleo e indicadores como en términos económicos el Producto Interno Bruto per cápita, pero también las tasas de homicidio, tasas de fecundidad a nivel municipal, etcétera. Entonces es una herramienta supremamente importante porque permite conocer y delinear la estructura de la población de cada una de las áreas geográficas del país. En la siguiente, en perspectiva comparativa, mostramos un poco el trabajo de las proyecciones de la población, porque las proyecciones de la población, me permito justo mostrarles que cada vez que se tiene un ejercicio estadístico donde se hace un conteo o se levanta información a través de un censo de la población, entonces la Secretaría General del CONAPO coordina e implementa las estrategias necesarias para actualizar las proyecciones de la población. Y en ese sentido lo que se hace es una armonización de diversas fuentes de información demográfica que permitan conocer cómo en un periodo de tiempo y apoyándonos de la historia del pasado, cómo se han delineado los componentes de la dinámica demográfica. Entonces, cuando decimos armonizar fuentes, se tiene, si bien el censo o los conteos de población como los pilares para definir estas tendencias de esos indicadores, también en ese proceso que se ha llamado durante los últimos años como conciliación demográfica,
se consideran otros elementos como la encuesta nacional de la dinámica demográfica, los mismos registros administrativos que allí tienen un peso muy importante, los municipios en la recolección de información de nacimientos, pero también de defunciones, y a su vez se consideran encuestas relacionadas con el componente migratorio, no solamente desde México, sino también por el peso que tiene la emigración de mexicanos y mexicanas a los Estados Unidos. Se consideran encuestas como la American Community Survey y la Current Population Survey de Estados Unidos para tratar de armonizar todas estas cifras. Entonces, justo enfatizar que las proyecciones son una herramienta que permite armonizar todas estas tendencias, todas estas estimaciones y a partir de ello definir niveles y puntos para después tener cálculos que permitan ahora sí proyectar en el futuro cuáles van a ser los escenarios o los comportamientos de la dinámica demográfica en el país. A su vez, como todo ejercicio estadístico, los censos o las diversas encuestas tienen unos problemas de captación de información, no solamente es en México, sino en todos los países, son problemas naturales como la declaración de la edad de la población. Se suele declarar población que terminan en edades entre 0 y 5 años, entonces para hacer eso se hace un suavizamiento, para tener justo también contemplar la omisión de la población menor de 0 a 3 años, entonces se utilizan métodos demográficos y herramientas de análisis estadístico para corregir estos sesgos y es la omisión, los sesgos de no respuesta y a partir de esto tener una población armonizada, robusta y que permita reflejar el verdadero comportamiento de la población en el país. Entonces, justo es enfatizar que tiene una gran utilidad, que se apoya de muchas fuentes y que en este sentido ayuda a todos los niveles de gobierno a tener información clara, precisa y oportuna sobre sus niveles poblacionales, pero también sobre diversos indicadores de la dinámica demográfica. Adelante, por favor. Por lo tanto, cada vez que se tiene un censo de población, la Secretaría General del CONAPO empieza el proceso de coordinación de actualización de las proyecciones de la población. Y en ese proceso, uno de los primeros pasos fundamentales para analizar justo las tendencias de la población tiene que ver con la comparación de los resultados del censo de población y vivienda con respecto a lo que se tenía proyectado, porque las proyecciones como tienen un grado de incertidumbre, porque por decirlo así es como estamos tratando de predecir el futuro, entonces se trata de cotejar en qué tanto estuvo el censo por encima o por debajo de las proyecciones de la población. En ese sentido, si nos situamos en el Censo de Población 2020, que me imagino que es una herramienta que ha sido de mucha utilidad para cada uno y cada una de ustedes en su quehacer como actores gubernamentales, pero que también las proyecciones de la población justo es esa herramienta que ayuda a corregir todos, como bien hemos dicho, todos estos problemas inherentes que tienen los instrumentos estadísticos. Entonces aquí observamos, en este caso, al pasar la población a mitad de año, es decir, se tiene como referencia si en el momento del año 2020 esta población estaba localizada a fecha 30 de junio del 2020, entonces observamos que el censo estuvo por debajo de las proyecciones de población en 1.1%. Esto nos muestra que la diferencia porcentual estuvo muy baja, es decir, que este ejercicio de proyecciones de la población vigente, que está actualizado con base en la encuesta intercensal 2015 y otras fuentes de información, nos permite mostrar que tuvo un grado de precisión muy bueno, por decirlo así. Obviamente hay un margen de error, pero también enfatizamos que se encuentra, si analizamos por sexo, las principales diferencias se dan en los hombres con respecto a las mujeres, 1.5% en los hombres, 0.7% en las mujeres. Los hombres, la participación en la migración internacional, todas estas cuestiones, todos esos fenómenos demográficos
demográficos que inciden en los comportamientos de la población pueden explicar estas variaciones. Entonces, en este sentido, en este análisis comparativo, justo lo tenemos que extrapolar también a las entidades federativas y después a los municipios, porque, y aquí es una recomendación, a lo largo de mi exposición les iré dando una serie de tips o de aspectos que justo desde el Consejo Nacional de Población les queremos recomendar cada vez que quieran realizar un diagnóstico o una caracterización de sus poblaciones. Justo el consejo sería: siempre tienen que dimensionar antes de pasar al nivel o a la escala municipal, tener en cuenta la escala nacional, la escala estatal y después municipal, para en esta perspectiva compararse y cómo está su municipio con respecto a otros territorios. Y pues obviamente sabemos que muchos gobiernos locales están anidados a las lógicas y a las paradigmas de sus gobiernos estatales. Entonces, en la siguiente lámina, por favor, Saraí, anticipamos esto, buscamos justo explicar por qué esa diferencia porcentual de 1.1% entre lo que contó el censo, entre la población que contó el censo y la población que proyectó las proyecciones de la población del CONAPO. Entonces, permítanme aquí mostrarles una gráfica, un elemento demográfico que es muy útil para analizar la distribución de la población por edad y sexo, que son las pirámides de la población. Entonces, estas pirámides de población nos muestran cómo va evolucionando, cómo se va distribuyendo la población por grupo de edad en este caso, y justo en las bases tenemos las poblaciones o los grupos de población con menor edad, y en la medida que se va analizando hacia arriba esta gráfica, hacia la cúspide de la pirámide, tendríamos la población mayor. Entonces, en color gris vemos los resultados de las proyecciones y hemos trasladado a esta pirámide de población, las rayitas color rosa, el censo. Y aquí lo que observamos, las diferencias que observamos, como les he dicho, es en la parte del grupo de 0 a 4 años, y tiene que ver porque los censos usualmente hay una omisión, es decir, no se captan o no se contabilizan en su totalidad la población de 0 a 3 años, y justo los demógrafos, las personas que están especializadas en todo este análisis de proyecciones de la población, han reconocido estos sesgos, esta omisión de esta población, y se hacen las correcciones, y allí vemos una de las principales diferencias entre la pirámide de población de las proyecciones y el censo, pero también vemos del lado de los hombres pequeñas diferencias en los hombres que están en edades laborales, justo también como les había hablado, relacionado con el componente y el efecto y la participación que tienen los hombres en la migración internacional. Entonces, justo aquí vamos viendo cómo las proyecciones de la población permiten tener indicadores precisos y justo armoniza y controla todos estos sesgos o estas omisiones que son inherentes a los censos. Y esto, como bien les digo, es algo que pasa en esencia en muchos de los países de América Latina y en otros territorios. Adelante. Gracias. Justo si pasamos al análisis por entidades federativas, es importante cuando comparamos los resultados del censo y las proyecciones, pues es importante reconocer que en México, así como tenemos entidades atractoras, tenemos entidades expulsoras. En ese sentido, de ahí que tenemos algunas variaciones entre el censo y las proyecciones. Ahí es un sesgo que está implícito, pero del lado derecho vemos que las variaciones en el sentido positivo más altas fueron Quintana Roo, Querétaro, entidades que durante los últimos años, durante los últimos lustros, se han caracterizado por ser poblaciones atractoras de migrantes internos o migrantes internacionales dentro de el país, pero por otro lado tenemos otras diferencias donde las proyecciones quedaron por encima del censo y tienen que ver con Campeche y Colima. Pero también anticipar que hubo unas entidades federativas donde la similitud entre proyecciones y el censo tuvieron variaciones porcentuales muy bajas, cercanas al 0%.
e incluso entidades con gran volúmenes de población como Jalisco, Puebla, Aguascalientes. Entonces, como segunda recomendación, esto nos enseña, nos muestra que las proyecciones de la población siguen siendo un instrumento vigente a pesar de que ya tenemos censo, que estamos en ese proceso desde el CONAPO, desde el año pasado en la actualización de las proyecciones de la población, pero las que están vigentes en este momento tienen un comportamiento muy similar en la mayoría de las entidades federativas con respecto al censo de población. En la siguiente, si pasamos justo a la comparación a nivel municipal, es importante mencionarles que, claro, cuando en la medida que vamos desagregando estas estimaciones de la población en el futuro, se puede ir perdiendo representatividad. La encuesta intercensal, si bien fue una encuesta con un gran tamaño de muestra, en la medida que vamos desagregando justo por diversos grupos de población, por sexo, por edad, esa representatividad se puede perder, y en ese sentido pues podríamos encontrar mayor variabilidad cuando comparamos los resultados a nivel municipal entre el censo y las proyecciones de la población de los municipios. Entonces, en la siguiente lámina primero enfatizamos que sobre las proyecciones de la población de los municipios tenemos una serie de herramientas que están disponibles para las personas usuarias de la información del CONAPO, donde ustedes podrán encontrar, más allá de los montos poblacionales proyectados hasta el 2030, que es unas solicitudes constantes que tenemos por cada uno de los municipios, también tenemos un visualizador de información sociodemográfica donde cada municipio puede justo interactuar, encontrar sus pirámides de población, pero a su vez pueden descargar la misma información, hacer sus propios análisis, están las bases de datos, y con eso realizar sus propios estudios que les permitan caracterizar y dimensionar, como bien hemos dicho, el efecto que tiene su población sobre toda la población que está presente, pero también sobre la población de todos los municipios que los rodean o que pertenecen a la entidad federativa. Entonces, esta presentación va a estar al servicio de ustedes. Justo los enlaces los hemos colocado a lo largo de la presentación, pero aquí justo enfatizarles que a partir de las proyecciones de la población vigentes, tenemos una serie de herramientas que justo muy seguramente les ayudarán a ejercer cada una de sus funciones. La siguiente, les estaba hablando de la comparación, y en este mapa justo nos anticipamos a mostrar qué tan lejos o qué tan cerca quedaron los resultados de las proyecciones de la población con respecto al censo. Entonces, creamos una escala un poco para de manera más visual encontrar justo esas principales diferencias entre el censo y las proyecciones, y aquí enfatizamos que en color verde utilizamos esas escalas cuando tenemos que las proyecciones de la población quedaron por encima de la estimación del censo. En color dorado está relacionado cuando esas proyecciones estuvieron muy cerca, o la variación porcentual de lo que de lo que contó el censo estuvo muy cerca de las proyecciones de la población, y en color rojo en sentido contrario cuando el censo estuvo por encima de las proyecciones. De manera rápida, justo podemos observar que el color verde predomina o se resalta con diferentes intensidades en las entidades y en los municipios de la frontera, justo relacionado porque son municipios que tienen una dinámica migratoria, sobre todo migratoria internacional, que podría ayudar a explicar estas diferencias. De aquí los invitamos justo a que revisen la situación demográfica 2021, que es una publicación que el CONAPO publica de manera anual, y en esa hacemos un análisis y nos centramos en esos municipios donde encontramos las mayores diferencias entre los dos ejercicios, y tratamos de explicar por qué, como bien decimos, cuando pasamos al nivel municipal, pues tenemos diferentes factores que podrían ayudar a explicar por qué quedó una fuente por encima de otra. Pero justo lo que tenemos que llamar la atención es que
Vemos que El Dorado también prevalece, sobre todo si nos centramos en el centro, en el sur del país, y quiere decir que las proyecciones de la población vigentes estuvieron muy cercanas al censo de población y vivienda, y eso nos da un indicio de que sigue siendo una fuente de información oportuna para la toma de decisiones. Ustedes se preguntarán, y esto lo voy a explicar en la siguiente lámina, ¿por qué los colores blancos en estos mapas? ¿Por qué tenemos unos municipios que están delimitados en blanco, es decir, sin información? Y en las siguientes dos láminas, por favor, Saraí, explicamos que en el paralelo entre cada ejercicio censal se van creando nuevos municipios, se van creando nuevas delimitaciones territoriales. Entonces, una vez que se tiene que actualizar las proyecciones de la población, se van considerando los nuevos municipios. En este nuevo ejercicio del censo 2020 se consideraron 2.469 municipios. Entonces, ahí tenemos una tarea en esta actualización que esperamos a finales del próximo año justo tener ya resultados a nivel municipal, y tendríamos que incluir estos 12 nuevos municipios que se crearon en el país durante el periodo 2010-2020, municipios de Chiapas, Morelos, Baja California, Campeche y Quintana Roo. Pero también es importante, y en la siguiente lámina, mostrar un poco de este proceso, Saraí, y por favor. Y es que además de considerar estos 12 nuevos municipios que se crearon durante esta última década, también es importante reconstruir la información de los municipios que, por decirlo así, perdieron territorio y en ese sentido se modificó su población. Entonces, tenemos nosotros contabilizados 20 municipios, los que nos da una contabilidad de 32 municipios que van a ser modificados en términos de volumen o incluidos para que en esta nueva actualización de las proyecciones de la población tengamos un espectro más completo y al servicio de ustedes como personas usuarias de la información del CONAP. Muy bien. Adelante, Saraí. Muy bien, entonces con esta primera intervención concluyo sobre la información disponible sobre las proyecciones de la población. Justo quisimos enfatizar que si bien ya tenemos un censo, las proyecciones complementan esta información del censo, armonizan y siguen siendo una fuente de información supremamente importante. Como tercera recomendación, para delinear ustedes como agentes locales sus planes de desarrollo, pero también para diferentes fines y que les permiten conocer la dinámica de su población. A su vez, es importante, como bien cuando empecé la exposición les comentaba, las proyecciones, en su caso a nivel de entidades federativas, nos permiten obtener información de diversos indicadores demográficos que son de interés para la agenda pública nacional, pero que también responden a seguimiento y ejercicios de comparación en los que México se ha suscrito para objetivos de desarrollo sostenible o el Consenso de Montevideo, que permite comparar a México con respecto a otros países de la región. Entonces, esos indicadores demográficos los vamos a presentar en las siguientes láminas de manera muy resumida, pero también ilustrativa. Por ejemplo, hemos seleccionado una entidad, pero sepan ustedes que esta información está disponible para todas las entidades federativas, y en este caso tenemos Campeche. Entonces, justo en el lado izquierdo precisamos un poco cómo ha ido evolucionando el monto de la población, pero también un indicador que ustedes podrán encontrar tiene que ver con la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la población consideramos que es muy importante porque de acuerdo con ese sentido, si es un sentido positivo o si se prevé que en el futuro la población va a tener un sentido negativo, entonces ahí justo las medidas que los gobiernos tendrán que implementar para, no sé, políticas de atracción de población, o bien si vemos tasas de crecimiento negativo, pues políticas de integración con municipios cercanos, y eso un poco para contrarrestar esos efectos de la dinámica de la población, pero también enfatizar que justo estas proyecciones de la población nos permiten analizar en el tiempo, en el futuro, cómo vamos a observar esos
cambios en la estructura por edad, es decir, cómo las personas mayores van, o el grupo de 60 años y más, van a ir tomando más presencia, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos. En la siguiente lámina también enfatizamos en indicadores relacionados con mortalidad. De un lado tenemos la esperanza de vida al nacer, un indicador que se utiliza mucho para delinear metas o objetivos. Aquí en el caso de Campeche observamos justo como en la mayoría de entidades federativas y un fenómeno o un patrón de muchos países, y es una mayor esperanza de vida al nacer en las mujeres con respecto a los hombres. Pero también es importante enfatizar que estos indicadores, no solo la experiencia de vida al nacer, pues presentan una profunda heterogeneidad cuando se analizan las entidades federativas al país. Es decir, tenemos brechas importantes entre unas y otras, y de allí la importancia de analizar también en perspectiva comparativa estos indicadores. Del lado izquierdo enfatizamos en un indicador muy importante que es la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil que está relacionada con el número de niños y niñas que fallecen en el nacimiento por cada 1000 nacimientos. Si bien este indicador se ha reducido con el tiempo, es importante anticipar que aún existen entidades federativas y territorios en el país con tasas de mortalidad infantil elevadas e incluso muy cercanas o muy parecidas a otros países que están, como por decirlo así, rezagados en este proceso. Pero de ahí la importancia de dar seguimiento a estos indicadores, ustedes como agentes de los gobiernos locales, crear todas las estrategias y los escenarios para seguir recolectando información de calidad que nos permita darle seguimientos en esencia a estos indicadores. En el caso de la mortalidad infantil es muy importante, es un fenómeno que muchas veces sufre todo esto de la omisión de los defunciones, y por lo tanto importante de tener todos estos escenarios o estas estrategias que permitan tener datos confiables, pero también enfatizamos con respecto a la fecundidad. Las proyecciones de la población nos proporciona las tendencias de la dinámica reproductiva de la población, no solamente en términos globales, sino que nos muestran también las tasas específicas de la población, es decir, por ejemplo, la tasa específica de población adolescente y por grupos quinquenales en específico. En la siguiente, Saraí. Muy bien, entonces con esta parte justo concluyo de esta segunda parte, enfatizar las proyecciones de la población. Nuestras recomendaciones nos brindan información más allá de población, sino indicadores de interés para la dinámica demográfica que tienen que ver con crecimiento de la población, fecundidad, mortalidad. No quise aquí justo enfatizar en migración, pero también vemos tasas de crecimiento social, todos estos factores. Tenemos en el país municipios expulsores de población, entonces muy importante para que también tengan en cuenta este aspecto. Como bien lo anticipaba el licenciado, justo México, al igual que muchos países de la región, viene experimentando un inminente proceso de envejecimiento de la población. Y este proceso de envejecimiento de la población es un reto, pero también es un área de oportunidad para crear los escenarios y justo anticipar las estrategias para que no solamente las personas mayores del futuro, sino quienes hoy en día conformamos el grupo de personas jóvenes adultas, tengamos en el futuro y durante nuestro curso de vida podamos justo gozar de mecanismos que nos permitan desarrollar esa funcionalidad, pero también ser personas activas como lo son las personas mayores y tener ese protagonismo que siempre ha tenido dentro de la sociedad. Entonces, por lo tanto, derivado de estas estimaciones y de este inminente crecimiento de las personas mayores en el CONAPO, de manera cotidiana se abordan o se participan de manera colaborativa en diversas investigaciones que buscan anticipar, pero también caracterizar a las personas mayores en el país. En la siguiente lámina
enfatizamos, justo damos una recomendación de justo las dimensiones de análisis de las personas mayores. Es importante analizar sus características, su inserción y absorción en el mercado laboral, sus condiciones laborales, sus niveles de pobreza, con quién viven las personas mayores, su sistema de acceso a salud, sus características demográficas básicas, delinear todos sus procesos acumulativos durante el curso de vida. Sabemos que hay unas brechas importantes en el país entre hombres y mujeres, entonces todas estas cuestiones son supremamente importantes para delinear y para tener perfiles sociodemográficos y perfiles socioeconómicos de las personas mayores que permitan ejecutar y establecer acciones para su atención y para también crear justo escenarios de aprovechamiento, ¿no? Y de disfrute de esta etapa tan bonita de la vida. Y en ese sentido también en el lado derecho enfatizamos en algunos días donde diversas instancias internacionales, instancias gubernamentales, se conmemoran la importancia de las personas mayores y se van creando una serie de insumos que están disponibles para cada uno y cada una de ustedes justo en torno a las personas mayores. Enfatizar antes de pasar a la siguiente lámina que estos componentes o estas dimensiones de análisis, si bien las estamos presentando como en una serie de bullets, las personas mayores pueden interactuar de manera concomitante con esto. Podremos hablar de documentos de salud, migración o pobreza y, no sé, mujeres mayores en situación de pobreza, hombres mayores rezagados. Entonces, esos son temas que se pueden analizar de manera integral y justo es importante para cada una de las caracterizaciones. Adelante. Como bien les había dicho, el censo de población y vivienda pues es una herramienta indispensable para la toma de las decisiones de política pública. Es un insumo que nos sirve demasiado al CONAPO para delinear y actualizar las proyecciones de la población en concordancia con otras fuentes. Pero aún así también es importante enfatizar que permite o nos brinda una serie de, a través de sus cuestionarios, de sus preguntas, nos permite caracterizar a diferentes grupos de la población. En este caso, el CONAPO, durante el año pasado, elaboró una serie de infografías, de indicadores que dan seguimiento sobre la situación de las personas mayores en el país. Estos indicadores fueron agrupados en diversos temas. Pero aquí primero está la invitación a que consulten esta información, está de manera muy ilustrativa. Tenemos, como si bien tenemos bases de datos, en algunos casos hacemos segregación a nivel municipal, también tenemos infografías a nivel estatal, donde mostramos incluso el porcentaje de personas mayores a 2022 de cada uno de los municipios. Y es importante enfatizar algunos de los resultados de esto en perspectiva comparativa con 2015, porque también está esta publicación a 2015 con datos de la encuesta intercensal y que nos muestra el censo 2020 sobre las personas mayores. Tenemos personas mayores con mayores niveles de escolaridad. Tenemos personas de este grupo de población que son más activas y esto nos muestra la importancia y el rol protagónico que tienen este grupo de población para la sociedad mexicana. Entonces, aquí invitarlos a que se acerquen a esta publicación. En la siguiente justo les mostramos para que ustedes lo identifiquen de manera muy clara cómo van a encontrar esta información. Y en la parte inferior derecha de esta presentación enfatizamos en el catálogo digital, que es una acción que el CONAPO emprendió durante este año. Cada una de las direcciones del CONAPO elaboró un documento en PDF interactivo donde las personas usuarias de la información del CONAPO pueden encontrar de manera muy fácil, muy rápida, toda la información que tenemos relacionada sobre todos los insumos que se generan en torno a la población. En este caso, la Dirección de Análisis Estadístico e Informática tiene un apartado relacionado con todo lo que se genera de proyecciones de la población, que fue la primera parte de esta exposición: visualizador, base de datos, infografías,
instrumentos metodológicos, pero también tenemos justo en una segunda sección todo lo que tiene que ver con envejecimiento, trabajos que se han hecho en el CONAPO para anticipar la dinámica de las personas mayores, que aquí Saraí justo nos apoyó mostrándonos un resumen de estos indicadores. Tenemos caracterizaciones de las personas mayores con respecto a situaciones de discriminación. Para eso nos apoyamos de la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, pero en algunos casos tenemos también análisis de las causas de muerte de las personas mayores. Esto está actualizado a 2020, un año donde la pandemia afectó de manera notoria a este grupo de población. Hemos hecho estudios sobre el riesgo de los hogares que experimentaron los hogares con personas mayores que experimentaron durante la COVID-19, entre otros temas asociados a participación laboral, temas de pensiones y eso. Entonces, aquí justo la recomendación es consultar esta información que muchas veces está desagregada a nivel de todas las entidades federativas y que sirve para delinear justo sus diferentes acciones o estrategias de planificación. Adelante. Finalmente, es importante enfatizar en una serie de indicadores que nos permitan situar cómo se comportan o cómo es la distribución de las personas mayores en el país. Estos indicadores justo los hemos realizado con base en el Censo de Población y Vivienda más reciente 2020 y en algunos casos comparamos con el Censo 2010, pero también les mostramos de manera ilustrativa información con respecto a las proyecciones de la población. Entonces, en la siguiente lámina enfatizamos en lo siguiente, justo les habíamos dicho de este inminente proceso de envejecimiento de la población. Aquí del lado izquierdo tenemos las pirámides de población, pero del lado izquierdo vemos en una pirámide de población en los años 50, 70, donde justo se tenía una pirámide de la población mucho más ancha en la base, es decir, una mayor presencia relativa y absoluta de niñas y niños, también de población adolescente, pero que con el pasar del tiempo, esta pirámide se va haciendo un poco más angosta en su base y va tomando mayor protagonismo justo las poblaciones adultas y poblaciones mayores. Entonces, la del lado derecho ya nos anticipa el futuro a partir de las proyecciones de la población y nos muestra cómo las personas adultas mayores van tomando mayor protagonismo. Y esto es de manera visual, pero si quisiéramos en términos de tener un indicador preciso que nos permita analizar esta dinámica, tenemos uno que es muy utilizado, que es el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento lo que hace es un cociente entre la población de 60 años y más sobre la población de menor de 15 años, y esto se multiplica por 100. Entonces, al final, este índice lo que hace es analizar cuántas personas mayores hay en un territorio sobre cada 100 niños y niñas menores de 15 años. Entonces, vemos cómo ha evolucionado este indicador, y mientras en 1950 este indicador era de 11, o sea, 11 personas mayores en el país por cada 100 niñas y niños menores de 15 años, en el 2050, este indicador se ha multiplicado por 7 en el futuro y sería de 77 personas mayores. En la actualidad, en 2021, cifras no varía entre 2021 y 2022, es de 45.7, es decir, que en la medida que van pasando los años, las décadas, este proceso de envejecimiento pues va teniendo mayor protagonismo. En la siguiente lámina enfatizamos también en las diferencias que encontramos a nivel de entidades federativas en el país, de acuerdo con la distribución y la concentración de población en las entidades federativas. Tenemos entidades donde hay una participación importante de personas mayores. Tenemos Estados de México, Ciudad de México y Veracruz en el año 2022. Son las entidades con mayor presencia de personas mayores, pero en el 2050 se prevé que Jalisco tome el tercer lugar y en sentido contrario, de acorde con los volúmenes de población, Baja California Sur y Colima se caracterizan por ser las entidades con menor porcentaje de población mayor. Menor volumen de población mayor.
Y aquí, por eso, justo hablo de porcentajes, la importancia de tener en cuenta las indicadores relativos, porque en este caso les estamos mostrando volúmenes, pero cuando sacamos, por ejemplo, el porcentaje de población mayor sobre el total de población de cada entidad federativa, el ordenamiento puede cambiar. Por ejemplo, Ciudad de México en ese caso toma el primer lugar y Chiapas se caracteriza como una de las entidades federativas con menor porcentaje de población mayor sobre el total de su población. Entonces, un poco para ilustrarles estas diferencias entre volumen y participación relativa, lo mostramos en la siguiente lámina con base primero en el censo 2010. Y es justo, perdón que dejé de ver la presentación, allí ya estoy. Gracias, y justo es enfatizarles. En el 2010 teníamos que Guadalajara, Iztapalapa y Gustavo Madero eran los municipios con mayor volumen de personas mayores. En el caso de Guadalajara, aproximadamente 170,000. Pero cuando analizamos en términos relativos, vemos que el ordenamiento cambia y en 2010 el municipio, o en este caso alcaldía, que tenía mayor porcentaje de personas mayores es Coyoacán y tendría en ese posicionamiento Gustavo Madero y Monterrey el segundo y tercer lugar. Entonces, de aquí la importancia de si bien nos vamos, y eso es una cuarta recomendación, con el dato absoluto, también debemos apoyarnos del dato relativo. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020, que es en la siguiente lámina, observamos que es, justo en estas gráficas mostramos los municipios con más personas mayores en el país. Vemos que estas barritas se incrementan, quiere decir que justo los municipios también van experimentando, claro, como era de esperarse, esa mayor presencia de personas mayores, pero justo Iztapalapa toma protagonismo como el principal, el primer municipio con volumen de personas mayores en el país. Y en términos relativos, vemos que Coyoacán sigue ocupando el primer lugar en 2020, donde tenemos 20%, que quiere decir que en Coyoacán, uno de cada cinco personas que habitan en ese territorio tenía más de 60 años y más. Entonces, bueno, esto mostramos aquí justo de manera ilustrativa los municipios con mayor presencia, pero también relativa de personas mayores. Bueno, y en la siguiente lámina enfatizamos en la distribución a nivel de todos los municipios del país. Mostramos el mapa, vemos una heterogeneidad, tenemos algunos municipios con una importancia en términos de volumen importante de personas mayores, pero en el cuadro derecho enfatizamos que tenemos algunas entidades donde hay municipios, focos donde hay una participación importante en términos de volumen de personas mayores, o sea, municipios con más de 100,000 personas mayores, y allí la necesidad de tener todas estas estrategias para la atención y el disfrute y la funcionalidad de las personas mayores. Ciudad de México tiene 4 municipios, pero también tenemos unos ubicados en la zona norte del país y en la zona centro, como en el caso de Puebla y Guanajuato. En la siguiente, pues nos vamos al dato relativo en la siguiente lámina, y en ese sentido, pues mostramos de manera relevante que hay unos municipios donde tenemos ya el 25% o más de su población es persona mayor, es decir, en términos relativos podríamos decir 1 de cada 4 personas en esos municipios, e incluso más alto esa razón, tiene más de 60 años más. Ustedes podrán ver que son 90 municipios que se identificaron en el 2020 con esas características, pero 60 de ellos están ubicados en Oaxaca. En Oaxaca tenemos una entidad con bastantes municipios, y aquí es importante porque justo muchos de estos municipios en términos de volumen tienen poca población, y eso hace que si tenemos 2, 3 o 4 personas mayores, o sea, en términos de unidades, eso incremente ese porcentaje. Entonces, siempre apoyarnos bien del dato del volumen, pero también del relativo, que es lo que enfatizamos con estos dos mapas. En la siguiente lámina tenemos o consideramos un indicador supremamente importante para el análisis demográfico, que es el sexo, justo cómo es la distribución entre hombres y mujeres de las personas mayores. Entonces, a grandes rasgos, vemos que en el país
prevalece, en este caso hemos utilizado escalas moradas y lo que dice es, bueno, tenemos escalas moradas un poco más claras en la mayoría de municipios. Quiere decir que la mayoría de municipios con este indicador nos muestran una feminización de las personas mayores, es decir, de acuerdo con lo que habíamos visto de esperanza de vida y todo esto, y la migración, hay mayor presencia de mujeres mayores con respecto a hombres mayores, pero en el cuadro quisimos irnos con el otro extremo y enfatizar que hay unos municipios identificados en unas entidades federativas donde hay más hombres mayores respecto a mujeres mayores, y este es un indicador, la razón por sexo, donde nos dice que hay, por ejemplo, 125 hombres por cada 100 mujeres mayores. Esto llama la atención en el caso de Sonora, por acá vemos en la parte sureste del país, en Campeche y en Quintana Roo, algunos de sus comportamientos, y aquí la importancia de profundizar en estas características, mirar la comparativa entre las entidades federativas y centrar las acciones y desarrollar estudios que permitan caracterizar a estas poblaciones y atender sus necesidades. En la siguiente, ya voy a terminar. Justo les había hablado del índice de envejecimiento, este indicador que nos permite mirar qué tantas personas mayores tenemos sobre niños y niñas. Aquí vemos la profunda heterogeneidad que existe en el país, pero es de anticipar que los colores aquí un poco más intensos nos muestran esos municipios, esas demarcaciones, donde ya hay más personas mayores por cada 100 niños. Entonces quiere decir que son municipios donde las demandas o la estructura por edad ya nos muestran estructuras por edad mucho más envejecidas, por decirlo así, y de allí la importancia de atender esto. En la siguiente lámina, por favor, concluyo con esto, en el CONAPO. Toda esta información que les acabo de presentar está disponible para el servicio de cada una y cada uno de ustedes. Este visualizador de información demográfica resume todos estos indicadores derivados de las proyecciones de la población. Reconocer que esta información es muy valiosa para la toma de decisiones de política pública y que en muchas ocasiones pues, permite darle seguimientos a muchos temas y reconocer la importancia de la dinámica demográfica. Es importante, pero también justo pueden ustedes a partir de estos indicadores abordar temas asociados a desempleo, delincuencia, o temas económicos, ¿no? Muchas gracias y creo que con eso concluyo. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática del CONAPO. Gracias por brindarnos la información tan relevante para los municipios del país. Y bueno, a continuación me voy a permitirle cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodrigo Sainz para que nos dé un mensaje. Adelante, por favor. Gracias, Cintia, muy amable. Pues primero que nada, agradecer en nombre del Instituto y de nuestras autoridades la excelente exposición del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informático del CONAPO, por esta exposición sobre las proyecciones de la población en México, Luis Felipe. Un tema que tal vez no abordamos de manera tan frecuente, y hoy me parece que nos has hecho ver la importancia de hacerlo, ¿no? El primer punto, la importancia de analizar esas proyecciones por todas las implicaciones que van registrándose. Hay ya un par de preguntas acá en el chat que ahorita mismo le vamos a ir pidiendo a nuestra compañera Cintia que nos ayude a leerlas. Pero a mí me encantó la presentación, Luis Felipe, por varias razones. Primero, porque nos fuiste llevando de la mano sobre la importancia de los instrumentos, la importancia de las herramientas que genera CONAPO, la importancia de las proyecciones como tales para ir haciendo esta planeación, incluso a nivel municipal, que es hoy en día, pues ya es algo de lo más relevante, que los municipios hagan esto. Yo hasta hace poco comentaba que en términos de país, en términos históricos, de manera muy reciente es que tenemos herramientas a nivel municipal, Luis Felipe, no sé si estás de acuerdo conmigo,
Antes era como muy difícil hablar de encuestas, de indicadores o de información a nivel municipal. Teníamos datos a nivel nacional y luego poco a poco fuimos teniendo datos a nivel estatal. Y, digamos, de manera más reciente, tenemos ya información de carácter municipal. Entonces, eso me parece que hay que celebrarlo, porque ciertamente, pues con esta información que nos presentaste, pues ya se nos hace muy evidente, primero, la importancia de estas herramientas como tales, y segundo, que es algo fundamental, que las autoridades las conozcan, pareciera obvio comentarlo, y también que las apliquen, ¿no? Y al aplicarlas, nos basta de la mano con los temas de para qué sirve una proyección y luego cómo es que hay algunos indicadores relevantes que poco a poco se pueden ir aplicando ya de manera más puntual para este segmento de la población que, como bien se comentaba desde el inicio por parte de nuestro coordinador, pues quisiéramos ya pensar en que esta es una etapa de la vida, no es una situación que se pueda caracterizar de otra manera, sino es una etapa de la vida donde pues habría que contar con las condiciones que el Estado mexicano, la sociedad, los gobiernos creen esas condiciones para hacer de esa etapa una etapa pues, más productiva aún de lo que ya se ha venido generando en otras etapas de la vida, y que para lograr esto pues hay que tomar acciones. Y esas acciones, como tú nos presentabas, Luis Felipe, me gustaría al estilo de las recomendaciones, para los que nos han visto, para los que nos han escuchado y para aquellos que no han empezado a trabajar el tema, ¿cuál sería tu primera recomendación, así la prioritaria, que digas, a ver, ahorita, antes que otra cosa, o si nada más pueden hacer una, esa es la recomendación fundamental para todos los amigos, amigas que nos escuchan, pensando en esa tendencia a que vamos a encontrarnos cada vez más con poblaciones adultas mayores? Es impresionante, no sé en términos estadísticos tú cómo lo puedas calificar, Luis Felipe, pero este paso de 1970 que teníamos 11.5 y luego en 2050 tendremos 77.1, pues ya, digo, 2050 son 25 años, ¿no? Y entonces vamos a tener 25 años para prepararnos, Luis Felipe, o ya tenemos que estar trabajando en esta parte, ¿no? Así es, justo bueno, primero creo que fueron varias preguntas, muchas gracias porque muy bien, creo que es un buen resumen de todo lo que quisimos transmitirles. En segundo lugar, bueno, voy a empezar con la última pregunta. Creo que no hay que esperar los 25 años para atender este inminente proceso de envejecimiento de la población, sino que desde ya se deben ir creando las condiciones y las políticas públicas para que las personas que en el futuro vamos a conformar o que seguirán estando en este grupo de población, pues podamos aprovechar al máximo esa etapa de vida, ¿no? Y más porque vamos a tener una participación importante y se van a generar cambios también en muchas dimensiones de la estructura de la población, pero también dimensiones económicas, ¿no? Porque el tener mayor porcentaje de personas mayores volúmenes, pues vamos a tener mayor demanda de pensiones, vamos a tener menor población activa, y todas esas cuestiones se tienen que ir anticipando, y es muy importante también considerar el efecto que tiene las familias, los hogares en la participación y en el desarrollo de las personas mayores, ¿no? Todas estas redes intergeneracionales que existen. Entonces, no esperemos hasta que lleguemos al 2050 para enfrentarnos a estos escenarios, sino que eso es, creo que allí voy con la segunda pregunta, y es: las proyecciones de la población nos permiten anticiparnos para crear escenarios que permitan justo fortalecer y crear las estrategias para el beneficio de la población en todas sus dimensiones y en todos sus grupos de edad, no solamente personas mayores, sino también estrategias para la plena inserción de los jóvenes, de la población adulta, el desarrollo educativo de salud de los niños y niñas. Entonces, es muy importante justo tomar esta información para anticiparnos y tomar las mejores decisiones, ¿no? Sí, mira, ahorita seguimos platicando, pero para no
quitar tiempo de las intervenciones. Me parece que hay un par de preguntas, Cintia, si fueses tan amable de dar lectura y seguimos con esta dinámica. Claro que sí, voy a dar lectura a los comentarios y a algunas preguntas que hicieron por medio del chat. Bueno, primero que nada, hay muchas felicitaciones por la buena exposición y agradecimientos por esta presentación que nos acaban de brindar. Y voy a dar lectura a dos preguntas que estoy identificando. La primera por la participante Diana Alanís, que dice así: entonces, en algunas poblaciones ya no hay tantos niños, solo personas mayores o adultos que ya van a ser mayores para esos años de proyección. Y la segunda dice así por parte de nuestro participante Ernesto de Jesús Arenas: concuerdo en que es una excelente exposición, pues da visibilidad a las estadísticas sobre personas mayores, útiles para diseñar políticas públicas orientadas hasta satisfacer necesidades y requerimientos de este grupo de edad, normalmente tan olvidados. Perfecto, muchas gracias. Sí, justo, efectivamente, sí, ya como bien lo hemos visto, la dinámica o la heterogeneidad de la distribución de las personas mayores en el país a nivel de entidades federativas y municipios es importante. Tenemos entidades donde justo hay más personas mayores que niños y niñas. Pero también darnos cuenta de que esto responde también a la interacción de todos los componentes de la dinámica demográfica. En algunos municipios o algo tenemos la fecundidad ha ido disminuyendo en el país y en muchos países de la región. Entonces, eso hace que los menores números de nacimientos, pues ese indicador va tomando más presencia, pero también es importante enfatizar, por ejemplo, en el caso de municipios como en Oaxaca y eso, donde la migración internacional tiene una incidencia importante, generan cambios bruscos en la estructura por edad y eso hace que tengamos municipios o regiones con presencia importante también de personas mayores. Y fíjate, Luis Felipe, qué importante comentario hace el doctor Ernesto Arenas de Coatepec de Arenas, a donde le mandamos un cordial saludo. Pues dice él al final, este segmento de la población tan olvidada, y señalaba nuestro coordinador al inicio de la sesión que justamente por este olvido histórico, pues olvido social, es que se formulan, ¿no?, una serie de políticas públicas a nivel de Estado mexicano que van justamente orientadas hacia esta necesidad, a este propósito de cumplir con un propósito de justicia social, ¿no? Y en ese sentido deberíamos entender las pensiones para adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y así como estas iniciativas, así como estas políticas públicas, que desde CONAPO y con todo lo que nos han platicado, Luis Felipe, ¿qué otras iniciativas dirías tú, recomendaría CONAPO impulsar desde ya en el ámbito municipal? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que esa es muchas gracias, esa es una de las recomendaciones que a lo largo de la exposición quise dejar, y es los municipios, justo en el ámbito local, son quienes en últimas nos suministran toda esta información tan importante para construir esos indicadores que den seguimiento de las tendencias de la población. Entonces, esa es una estrategia desde lo local muy importante y es mejorar sus sistemas, sus oficialías de registro civil en el sentido de que se pueda captar todos estos hechos vitales, la mortalidad, pero también los nacimientos y, por tanto, tener una cobertura completa de estos hechos que, en últimas, es información muy valiosa para tomar buenas decisiones precisas y con calidad. Y otra sugerencia justo para los municipios, las localidades es, como bien lo anticipaba, en México tenemos una riqueza de información, una información en diferentes ámbitos, más allá de los conteos de la población, tenemos encuestas de diferentes fines que permiten monitorear, pero también caracterizar a la población en diferentes ámbitos y en ese caso aquí les estamos mostrando, el CONAPO es una institución que proporciona de manera constante, periódica, información al servicio
beneficio de los gobiernos locales, que justo se apropien de esta información, está al servicio de ustedes y que es muy importante considerar la dinámica demográfica para cada una de las acciones que se hacen en materia de agenda y beneficio de la población. Muchas gracias, Luis Felipe. Cintia, ¿tenemos algo más para no usar el tiempo de las preguntas? Hola, buenas tardes. No, ya no estoy identificando otra pregunta o comentario. Sin embargo, solo quiero reiterar que ahorita mi compañera, la licenciada Clau Cortés, acaba de poner por medio del chat el código para descargar la constancia de la sesión del día de hoy. Y hasta el momento no hay otra pregunta o comentario por medio del chat. Gracias, gente, muy amable. A ver si ahorita alguien más se anima a hacer algún comentario, una pregunta. Pero estos dos últimos puntos que acaba de recalcar el maestro Luis Felipe Jiménez, director de Estadística e Informática de CONAPO, siguen siendo de lo más relevantes, Luis Felipe, registrar y usar la información. Decíamos, parecieran como básicos, pero desde ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y esta parte de registrar, el propio INEGI en alguna de las sesiones nos resaltaba la importancia de que se ponga mucha atención desde los municipios a responder las encuestas, a responder la información que las diferentes instancias llegan a requerir, porque justamente esta idea que estaba manejando Luis Felipe son insumos fundamentales para proyectar, para tomar decisiones, para crear política pública que pues tarde o temprano será necesaria, será importante que los municipios hagan y después implementen. Luis Felipe, una pregunta. Desde CONAPO, ahorita hay algo que en lo particular les llame más la atención en ese segmento, vinculándolo con los gobiernos municipales, algo que quisieran impulsar, algo que les preocupe de manera particular, algo que, como nos dice ahorita la Hortensia también, bueno, las políticas públicas. Mira, por ejemplo, ella está poniendo algo relativo a las políticas públicas en referencia a la salud, ya que cuesta caro atender a un adulto mayor con tanta enfermedad y la falta de actividades físicas. Perfecto, muy bien. Bueno, yo más justo enfatizar en esto. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que es muy importante la coordinación entre todos los niveles de gobierno para atender cada una de las características y las necesidades de la población en estos temas emergentes y en general, y por lo tanto se requieren políticas de salud y de atención justo desde todos los niveles de gobierno. Creo que es muy importante. Los gobiernos locales también deben estar articulados con esa alineación justo estatal, federal, pero también justo arraigarse y empoderarse de todas estas cuestiones que permitan en últimas atender a la población. Pero también una recomendación es, enfatizando en el tema de personas mayores, es dimensionar el envejecimiento demográfico desde una perspectiva positiva, es decir, es una gran área de oportunidad. Las personas mayores son un grupo de población que, si bien van demandando con el pasar de sus años por cuestiones biológicas gran atención en salud, pero también que son población muy activa, población muy funcional, que si se crean las estrategias desde todos los niveles de gobierno para atender a este grupo de población, para insertarlo de la manera adecuada, como lo han venido haciendo durante su curso de vida, justo en la población, pues es una área de oportunidad para aprovechar al máximo a la población. Y muy bien y muy importante, justo lo que acaban de resaltar, reconocer que las fuentes de información que tenemos justo responden
a la participación que tiene la población desde los municipios para responder estas encuestas, registrar sus hechos vitales, no solamente nacimientos, justo mortalidad, sino también nupcialidad, etcétera. Entonces, aquí justo la importancia de armonizar y promover la participación de la población en todos estos instrumentos estadísticos que en últimas permiten delinear a partir de indicadores la toma de decisiones de política pública, ¿no? Pues mira, qué buen cierre estás generando, Luis Felipe, y sobre todo este último resalte de tomar esta situación como un área de oportunidad. Por supuesto, sí entendemos lo que decía nuestra última participante, que también implica costos, implica creación incluso de infraestructura especial ya para ese segmento de la población. Pero al mismo tiempo lo importante, creo que ese último mensaje que nos dejas es de lo más relevante también en tu intervención, Luis Felipe, considerar esto como un área de oportunidad y pues empezar a concebirla como tal y a instrumentar para que realmente sea eso y que nos rinda frutos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y a nivel país, porque, pues como nos decía Luis Felipe al inicio de la exposición, esa es la tendencia, amigos, amigas que hoy nos escucharon, esa es la tendencia demográfica, más vale que pongamos manos a la obra y que pues, lo hagamos de tal suerte que en un momento dado pues también sea una etapa muy productiva, muy fructífera para nuestro país, para nuestra sociedad, y que pues con todas estas recomendaciones que el día de hoy nos hizo el maestro Luis Felipe Jiménez, a quien le agradecemos enormemente, Luis Felipe, tu intervención, director de Análisis Estadístico e Informática del Consejo Nacional de Población, pues prácticamente vamos cerrando. ¿Alguna idea final, Luis Felipe, con la que tú quisieras cerrar tu brillante exposición el día de hoy? Bueno, yo creo que les he justo resumido toda esa información con respecto a proyecciones de la población y creo que esa es mi idea, mi conclusión, es a todas las personas que están representando a la población acá en diferentes cargos a nivel local, decirles que las proyecciones de la población son una fuente de información indispensable para la toma de decisiones de política pública y que es un apoyo fundamental para que ustedes como actores públicos conozcan la dinámica de la población, que en últimas es la que están atendiendo y están creando escenarios y políticas públicas para su beneficio, ¿no? Entonces, no dejen de utilizar las proyecciones de la población. Vale, mira, y Diana Alanis de Reina Tamaulipas nos está cerrando también con una gran idea. Dice, una nueva cultura de educación sobre salud y autocuidado personal para tener una vida y una vejez saludable y sostenible. Pues qué excelentes ideas nos han aportado, amigas. Con esto estamos cerrando. En nombre de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro coordinador, licenciado Ignacio Valle Fernández, les queremos expresar nuestro más amplio agradecimiento por habernos acompañado en esta sesión a cargo del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, Conciliación Demográfica y Proyecciones de la Población en México, estudios sobre las personas mayores. Luis Felipe, muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes, amigas también, les damos nuestro más sentido agradecimiento por hacernos un espacio en sus agendas. A todas las compañeras y compañeras de nuestro gran equipo de trabajo en la FED, también les agradecemos que nos hayan acompañado y pues esperamos que esta haya sido de mucha utilidad, de mucho interés y que empiecen ya pues, aquellos que no hayan empezado a hacer sus proyecciones y su política pública para este gran segmento de la población de nuestra sociedad. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Al contrario, gracias.